Bueno, señores, acá presentando, aparte de los músicos que van a estar el día 29 y 30 de abril. Vamos a conocer un poquito de cada uno de ellos, ¿ya? Bueno, vamos a presentarlos a cada uno de ustedes. Vamos a comenzar con Nilton Obregón López. Nilton, ¿cómo estás? Bien, Paquito, contento y alegre por ya se acerca esta actividad grande. Sé que va a marcar un hito en nuestra música ancashina y por ello pues, te damos las gracias también por haberle puesto empeño, por ese empuje que tanto se necesitaba para la música nuestra. Perfecto. Nilton, cuéntanos un poquito de tu origen, dónde has nacido, qué provincia de Ancash y cómo así el amor a nuestro huayno. Bueno, soy natural de la provincia de Pomabamba, departamento de Ancash, del barrio de Cañarí. El amor por la música nació pues desde pequeño, ya que mi padre también es músico, guitarrista y descendemos de el gran Pancho Obregón, Chixisto, wow, mis abuelos. Entonces, qué importante. Así es, y esto lo llevamos en la sangre, ese don maravilloso que también Dios nos ha dado. Así es como inicié mi carrera musical. Y uno de mis primeros maestros musicales fue el maestro Ladislao Álvarez López. Oh, también otra leyenda. Tengo entendido que el tema de Ichixixto fue compositor tu abuelo, ¿no? Así es, no solo ese tema, sino hay muchas composiciones como Planta Eléctrica, Cañarina, ¿no? Y él es uno de los precursores del Chimaichi. Wow. Sé que hay mucho de qué hablar con respecto al huayno y todos esos detalles. Maestro Osvaldo Azurín, a ver, cuéntanos un poquito de tu vida artística, dónde has nacido, cómo así el amor por la música ancashina. Gracias, Paquito, por la convocatoria, inmerecidamente, por supuesto. Yo nací en el departamento de Apurímac, en la provincia de Huayno. Tuve la dicha y el honor de estar trabajando con el conjunto Tradiciones del Perú, de profesores de otra gran leyenda. Consecutivamente. Entonces, bueno, hago la segunda guitarra y satisfacción inmensa para estar trabajando ahora en el gran programa Íconos de Ancash, antiguo Paco, acompañado de grandes maestros como Nilton Obregón, el maestro Modesto Matos, y aquí en el jovencito con Mike. Seguimos acá con Osvaldo Azurín. Nos estabas contando de que cómo era el amor o cómo entraste al huayno, cómo así el amor a nuestra música ancashina. Bueno, por trabajar con el profesor Eber Álvarez, me daban muchas enseñanzas, entonces... Ellos te convocaron, o sea, ellos te llamaron para tocar con ellos. Ah, de acuerdo, de acuerdo. ¿Cuánto tiempo o cuántos años estás dedicado a la música? Casi 50 años. Wow, todo un maestro en la guitarra.